y desde el principio. Digo, no es la gran cosa, pero sí es muy importante para la explicación, porque lo que acabamos de escuchar es algo que es desafortunadamente a veces hasta cotidiano para nosotros, que es la sirena de una ambulancia, ¿no? Pero lo que acabamos de escuchar es que cambia el tono de la sirena. Entonces, el sonido es una onda. Y así como a la luz, al sonido le podemos asociar tanto una longitud de onda como una frecuencia. La longitud de onda ya la platicamos la vez pasada, que la podemos ver como la distancia entre dos de estas ondas que tenemos. Y la frecuencia, pues su nombre lo dice, lo que tenemos es cuántas ondas nos están llegando por unidad de tiempo. A eso es a lo que le llamamos la frecuencia. Por eso cuando nos referimos a la frecuencia de un evento, pues es cuántas veces sucede, ¿no? Entonces, lo que notamos es que cuando la sirena viene, tiene un tono, pasa enfrente de nosotros y se va, se aleja y cambia de tono. Eso es lo que se conoce en física como el efecto Doppler. Entonces, ¿de qué va a depender el tono? Si la fuente que está emitiendo el sonido con respecto a nosotros que lo estamos escuchando, se está alejando o se está acercando. Entonces, eso lo explicamos relativamente con este diagrama. La sirena que está en la ambulancia, si nosotros estamos acá y la sirena se aleja de nosotros, lo que va a suceder es que como lo que está emitiendo estas ondas se aleja de nosotros, nos van a llegar cada vez más espaciadas las ondas y en consecuencia va a aumentar la longitud de onda y va a disminuir la frecuencia. Y por eso tenemos un timbre de sonido. En caso contrario, si nosotros estamos como escuchas acá y la sirena se acerca hacia nosotros, es lo contrario. Las ondas se van a ir acumulando ahí entre ese espacio porque quien las está emitiendo se está acercando hacia nosotros y entonces cambia la frecuencia. Esto es lo que se conoce como el efecto Doppler. Y aunque aquí lo acabamos de experimentar en términos del sonido, les digo que eso sucede con la luz también. Entonces, esto es una gran herramienta en la astronomía, porque nosotros que estamos aquí en la Tierra, ya no como escuchas, sino como observadores, vamos a detectar si la longitud de onda o la frecuencia de la luz que viene desde algún astro se acerca o se aleja de nosotros. Cuando el astro se acerca, la longitud de onda se va a comprimir o se va a hacer más pequeña. Y eso, pues quiere decir que los colores se van más hacia el azul. Por eso se le llama un corrimiento al azul. Y cuando el cuerpo se está alejando de nosotros, pues la longitud de onda va a crecer y el color en ese sentido se va más hacia los colores rojos. Estamos hablando en términos del espectro electromagnético de la luz que le llamamos la visible, la que nosotros dividimos en los típicos colores de la luz. Entonces, esto es muy importante en astronomía, particularmente en cosmología, porque es lo que le llamamos el corrimiento al rojo. Entonces, el corrimiento al rojo es una bueno, no deformación, sino un cambio en la longitud de onda o en el color de la luz por el movimiento relativo entre la fuente de luz y nosotros que estamos acá en la Tierra como observadores. De esto se dieron cuenta a principios del siglo pasado, particularmente dos astrónomos, que están sus nombres aquí, Slipper y Wilhelm. Y no fue tan evidente al principio. ¿Se acuerdan que yo les dije que las fotos, pues son bonitas, pero nos dan muy poca información? A veces solo nos dan oportunidad de ver qué forma tiene el objeto, la galaxia, por ejemplo, aquí, y qué tamaño tiene. Pero la principal información que obtienen los astrónomos es a partir de los espectros. Y dijimos que eso es muy importante porque ahí en el espectro, donde descomponemos la luz en sus colores,
también aparecen las huellas de los átomos que están emitiendo esa luz. Por ejemplo, aquí están los de oxígeno, por acá los de hidrógeno y así sucesivamente. Cada elemento tiene por ahí su posición. Entonces, cuando los astrónomos detectaron la luz que venía de algunas galaxias, pues resulta que donde debía aparecer el hidrógeno, que es el elemento más abundante, pues no había emisión o no había esa huella, ¿no? Y donde tenía que aparecer otro, pues tampoco. Entonces dijeron, aquí hay algo raro. Después se dieron cuenta que en realidad tenían el mismo patrón, solo que estaba recorrido justamente hacia el rojo. Esto que antes era azul, pues se fue hacia el verde, esto que era amarillo se fue hacia el naranja, y lo que era naranja se fue hacia el rojo, ¿no? Entonces, en términos generales se le llama corrimiento al rojo, aunque aquí localmente sería un corrimiento al amarillo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que se pudo decir es que estas galaxias estaban corridas hacia el rojo, y por el efecto Doppler, pues se pudo decir que esas galaxias se estaban alejando de nosotros. Eso es lo que llamamos la recesión de las galaxias. Bueno, paralelamente por esos años surgió la teoría de la relatividad. Einstein publicó su famosa teoría de la relatividad en 1915. No es una clase de relatividad, pero en términos generales podemos decir que la relatividad describe los efectos de la materia sobre el espacio-tiempo. Siempre nos piden que imaginemos al espacio-tiempo como si fuera una sábana, aunque eso no quiere decir que el espacio sea así plano como la sábana, y que ésta se va a deformar en presencia de los cuerpos. Y dependiendo de la masa que tiene el cuerpo, pues va a ser mayor la deformación, ¿no? Entonces, alguien lo dijo muy bonito, la materia le dice al espacio cómo curvarse, o sea, cuánto se va a deformar esta sábana, pero ya que se tiene esa deformación, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces, por la presencia del Sol, se curva la sábana o el espacio-tiempo alrededor del Sol, y eso es lo que le dice a la Tierra cómo se tiene que mover alrededor del Sol, ¿no? Eso es, en pocas palabras, la teoría de la relatividad, ¿no? En 1918, Einstein usa su propia teoría de la relatividad y sus ecuaciones para resolver la ecuación que describe a todo el universo. Y lo que encuentra como solución es que el universo no es estático, tendría que estar en movimiento. Eso no le gustó mucho a Einstein, porque él tenía la idea de que el universo tenía que ser estático. Y agregó en sus ecuaciones un término que ahora se conoce como constante cosmológica, que forzaba justamente al universo a mantenerse estático, a pesar de que ya había por ahí evidencias de que las galaxias estaban moviéndose. Ya después cuenta la historia de la ciencia que Einstein dijo que este fue uno de sus mayores errores, haberse resistido al resultado e imponer un universo estático. Y también, no mucho después, otra persona que resolvió las ecuaciones de la relatividad fue un astrofísico de origen belga, físico, matemático, Georges Lemaitre. En 1927, cuando resuelve las ecuaciones de la relatividad también para el universo, pues llega a este asunto también de que el universo tendría que estar dinámicamente en movimiento. Y además, como ya se conocía con más detalle que justamente las galaxias estaban en recesión y que esto pues podría ser este asunto de un universo en movimiento, pues dijo, bueno, esto, si nosotros vamos hacia atrás, si las galaxias ahorita se están alejando entre ellas, pues eso quiere decir que en algún momento estuvieron cerca y más aún vinieron de alguna origen o un punto de inicio de la expansión. Entonces, Lemaitre es el que propone justamente que el universo se inició con la explosión, y aquí hay que tener mucho cuidado con la palabra, no es una explosión propiamente como la que conocemos, sino simplemente que tuvo un origen en algún punto o en algún momento, ¿no? Él le llamó un átomo primigenio. La palabra o el término de gran explosión o de Big Bang, curiosamente fue mencionada por uno de los astrofísicos de la época, Fred Hoyle, que no creía en la teoría del Big Bang o del universo en movimiento. Para Fred Hoyle, el universo pues
ha existido desde siempre, esa era la idea que tenía. Y entonces en alguna entrevista donde le preguntaron sobre estas ideas, pues él se burló un poquito de las ideas y dijo, pues esa idea del Big Bang pues en realidad no tiene sentido. Y lanzó el término así nada más como para burlarse de ello y curiosamente se quedó. Y ahora es como conocemos a esta teoría, que hasta donde sabemos es la que mejor explica las condiciones que observamos en el universo y que nos da una idea de lo que sucedió antes. Bueno, eso fue George Lemaitre. Por esa época también, las primeras décadas del siglo pasado, Hubble, otro astrónomo estadounidense, gracias a él, o más bien por él, es que se llama el telescopio espacial Hubble, pues lo que hizo fue medir este corrimiento al Doppler para diferentes galaxias. Y además Hubble, de otra manera o con otra técnica, también pudo medir la distancia a esas galaxias. Y lo que encontró es que entre más lejana está la galaxia, mayor es el corrimiento al Doppler. Entre más cercana está la galaxia, menor es el corrimiento al Doppler, ¿no? Entonces, todas las galaxias se están alejando de nosotros, pero unas lo hacen más rápido que otras. Aquí hay que tener cuidado porque cuando decimos se están alejando de nosotros, pues a lo que uno tiende a pensar es que uno, o aquí en la Tierra, nuestro sistema solar, pues pudiera ser el centro del universo, porque lo que estamos viendo es que todo se aleja de nosotros, e incluso que a lo mejor nosotros pudimos hacer ese punto o ese origen de donde se empezó a expandir todo lo que ahora vemos, ¿no? Hay que tener cuidado porque eso no es cierto. Y una manera de empezar a entenderlo es piensen en un panqué. Cuando solamente tienen la masa, pues pónganle pasas y va a haber una distancia entre las pasas. Cuando ustedes meten el panqué al horno y este empieza a cocerse y a expandirse, como el universo, pues resulta que no hay una pasa que sea el centro de expansión. En realidad, el panqué crece hacia todos lados y todas las pasas van a sentir que el resto de las pasas se alejan de ella. Entonces, eso sería lo que nosotros estamos observando. Estamos como una pasa, pero no somos la pasa del centro de la expansión. Ahora, este ejemplo tiene ahí una peculiaridad, que por supuesto nos vamos a encontrar pasas que están en la orilla porque el panqué tiene una orilla. Entonces, lo que nos piden muchas veces es que pensemos que el universo, aunque sabemos que es de 3 dimensiones, vamos a ponerlo sobre la superficie de un globo, ¿no? Entonces, aquí en la superficie de un globo, nosotros podemos pintar a las galaxias. ¿Qué pasa cuando inflamos el globo? Pues la distancia entre las galaxias se va a separar. Inflamos más el globo y las galaxias se separan más. Y otra vez, ninguna de las galaxias podemos decir que es el centro de la expansión. Todas las galaxias van a sentir o van a ver que el resto de las galaxias se alejan de ella, pero ninguna es el centro. Y más aún, si nosotros nos ponemos aquí a caminar sobre el globo, como si fuéramos hormiguitas, pues podemos caminar infinitamente y nunca nos vamos a encontrar una orilla. Entonces, ahí es donde empezamos a tener ideas que no es tan fácil describir en términos de si es finito, si es infinito, tiene forma esférica, si es plano, si es lo que sea, de que cuando nos estamos refiriendo a nuestro universo, ¿no? Les digo, es muy complicado. Y además aquí lo que estamos haciendo es nuestro universo de 3 dimensiones lo estamos poniendo en una superficie que es 2 dimensiones para poder entender las cosas. Porque a veces lo que nos dicen es que nuestro universo en realidad son más dimensiones, pero nosotros lo estamos viendo en 3 dimensiones porque es una representación de algo más allá. Pero si nos piden que dibujemos en 4 dimensiones, pues ya no lo podemos hacer. Ahora, mucha de la cosmología toma como base algo que se llama el principio cosmológico. Cuando decimos un principio, quiere decir que no es una teoría que se pueda fundamentar o que se pueda demostrar. Bueno, sí se puede fundamentar, pero no se puede demostrar, ¿no? Pero que son, digamos, bases que se toman con buenos fundamentos para partir de ahí poder seguir. Entonces, las dos cosas que tiene el principio cosmológico es que el universo es homogéneo. ¿A qué nos referimos con que es homogéneo?
Pues que en términos generales, a muy, muy gran escala, la materia del universo está distribuida uniformemente. Y la otra parte es que es isotrópico. ¿Qué quiere decir que es isotrópico? Que hacia donde veamos, en la dirección que se vea, el comportamiento va a ser similar. Como este asunto de que estando aquí, nosotros vamos a ver que todo se aleja de nosotros. Pero si nos vamos a otro punto de observación, también vamos a ver lo mismo. A eso es a lo que nos referimos con que sea isotrópico. Ahora, aquí lo interesante es que, como decíamos, ver atrás, en la astronomía, ver hacia atrás o ver lo más lejos que se pueda, es ver en la distancia. Entonces, de alguna manera, nuestro objetivo, así como el sueño ideal, sería ver tan lejos que pudiéramos ver justamente hasta el mero inicio del universo. No hemos podido hacerlo y muy probablemente no lo vamos a poder hacer, pero eso nos ha permitido establecer una línea de tiempo de la evolución que ha seguido el universo. Y eso es lo que les voy a platicar muy brevemente en las siguientes diapositivas. De acuerdo a la física, o más bien la física que tenemos actualmente, no nos permite explicar el tiempo cero del universo. Porque ahí tenemos un problema. De alguna manera está combinado lo chiquitito, que es lo que estudia la mecánica cuántica, con lo que está muy grande también, o bueno, cantidades muy grandes, que ya no es un tema de la mecánica cuántica y que sí se puede, por ejemplo, acciones a distancia que explican la gravedad. Entonces, ahí tenemos un problema en la física, tendríamos que hacer como una gravitación cuántica, es como le llaman a veces, y todavía no tenemos eso. Pero, justamente de ver hacia atrás y hacia atrás y hasta donde hemos llegado, la historia del universo que conocemos es que en la primera millonésima parte de un segundo, después de este inicio, que le llamamos el Big Bang, se formaron las partículas más fundamentales, o sea, los quarks, los electrones, los fotones, los neutrinos y otra serie de partículas por ahí. La millonésima parte del primer segundo de vida del universo. Ya teníamos partículas fundamentales. Y después, en los primeros 100 segundos, esos quarks se unieron para formar los protones y los neutrones. Todavía no teníamos átomos, pero ya teníamos las partículas que forman los núcleos de los átomos. Y después, en los primeros 3 minutos, se dio lo que se llama la nucleosíntesis. Ahora sí, los protones se unieron a los neutrones para formar los núcleos. Y dado que son los elementos más simples, lo que nos dice la teoría, aquí hay un viento espantoso. Lo que nos dice la teoría es que se formó prácticamente 75% de núcleos de hidrógeno, el 25% prácticamente de núcleos de helio y una fracción muy chiquitita del tercer elemento de la tabla periódica, que sería el litio. Eso ya en los 3 primeros minutos del universo teníamos núcleos. ¿Qué nos falta para ya tener átomos? Pues acuérdense que un átomo es un núcleo donde están protones, neutrones, y eso ya existía, pero nos falta tener los electrones orbitando al núcleo del átomo. Entonces, si esto fue relativamente rápido, tener ya los átomos por completo ya llevó un poco más de tiempo. Tuvieron que pasar casi 400,000 años para que se diera lo que se llama la recombinación, que los electrones se unieran a los núcleos para entonces ya tener la formación de los átomos. Aquí sucede algo interesante porque la idea del Big Bang es que ahorita toda la energía que tiene actualmente el universo, en ese entonces estaba comprimida prácticamente en un punto. Entonces eso era una densidad prácticamente infinita de energía a muy, 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 muy alta temperatura y en un espacio casi cero. Y que a partir del Big Bang, pues entonces esto empezó a crecer. Aunque empezó a crecer en las primeras edades del universo, todo estaba todavía muy junto. Entonces, los fotones que se generaban en ese entonces colisionaban con las partículas que ya estaban formadas
y esas partículas absorbían esos fotones y luego emitían otros fotones, pero finalmente la luz viajaba a distancias muy cortas. Entonces, nosotros que estamos acá, millones de años después, cuando vemos hacia atrás, va a llegar un límite hasta donde vamos a poder ver, porque estos fotones no han podido escapar para que nosotros los podamos ver. Entonces, hubo un momento en que el universo ya estaba creciendo, que esos fotones tuvieron la libertad de viajar y decimos que el universo se volvió transparente. Bueno, ya que teníamos los electrones, entonces se pudieron formar las primeras estrellas. Se cree que esto surgió hace como 13.300 millones de años. Y ya teniendo estrellas, pues se pudieron formar también las galaxias, hace como 13.000 millones de años. Entre esas galaxias, pues se formó nuestra Vía Láctea, que ya sabemos, platicamos de ella en la clase pasada, y que nuestro Sol, que es parte de la Vía Láctea, no se formó al inicio de nuestra galaxia. Hubieron varias generaciones de estrellas, bueno, no tantas, al menos nuestro Sol es como de generación 3 o 4, y entonces por ahí apareció nuestro sistema solar. Y pues es más o menos el universo que conocemos actualmente. Y todo esto en conjunto, pues es lo que le llamamos la teoría del Big Bang. Entonces, como teoría, está fundamentada en la física que conocemos, vía el método científico, pero, pues por supuesto que tenemos que encontrar evidencias para, como alguien pregunta por ahí, decir, ¿sigue siendo solo una teoría o tiene pruebas? Antes de hablar de las pruebas, déjenme nada más mencionarles este esquema muy bonito que planteó una vez Carl Sagan. Y dijo, así como cuando comparamos los tamaños de los planetas, o los planetas con el Sol, y que decimos, en lugar de medir y decir cuánto mide cada cuerpo, pues simplemente vemos la comparación entre ellos. Aquí lo mismo, en lugar de fijarnos en la gran cantidad de millones de años que tiene la vida del universo, el primer segundo del 1 de enero es el Big Bang. Y el último segundo del 31 de diciembre es el presente. O sea, estamos comprimiendo toda la vida del universo en un año como los que usamos actualmente, ¿no? Entonces, esto nos da una referencia de cómo han sido los diferentes eventos en el universo, o al menos los que nos importan. Entonces, el Big Bang, ya dijimos que se tuvieron que formar primero las partículas, los átomos, y nuestra galaxia se pudo formar hasta marzo. O sea, prácticamente un cuarto de vida del universo fue que surgieron las galaxias. Y dentro de nuestra galaxia, el Sol se formaría hasta agosto. O sea, nuestro sistema solar es de la segunda parte de vida del universo para acá. Y ya la vida en la Tierra, como parte del sistema solar, pues noviembre, que ya prácticamente es fin de año, apenas estamos hablando de los primeros organismos multicelares. Uy, uy, hay una lluvia que no les cuento. Ya para nosotros diciembre, pues sí podríamos ubicar cuestiones ahí. Por ejemplo, los dinosaurios aparecen el día 24, se extinguen el día 29 de diciembre. Y recuerden que aquí, como estamos a escala de tiempo, cada segundo de este año, en tiempo real, correspondería como a 500 años. Entonces, ya como especie humana, aparecemos por ahí de las 11 de la noche del último día del año. O sea, esto siempre nos pone en perspectiva. Déjenme cerrar la ventana porque si no se oye mucho ruido. Bueno, creo que no ganamos mucho. Espero que ustedes no estén oyendo todo el ruido de la lluvia. Les digo, somos un poquitito de la historia del universo, pero bueno, por supuesto que eso no nos quita importancia, ¿no? Entonces, a ver, decíamos, esta historia suena pues muy bonita, pero pues necesitamos pruebas, ¿no? De ello. ¿Cuáles serían las pruebas de esta teoría del Big Bang? Y de hecho no hay muchísimas otras teorías alternas que nos digan, si no es el Big Bang, pudo haber sido esto. Prácticamente es la única teoría que tenemos. Entonces, ¿cuáles han sido esas pruebas?
Bueno, pues esto que llamamos el corrimiento al rojo de las galaxias, que quiere decir que las galaxias se están alejando todas de todas. Y lo que encontró Hubble, ¿se acuerdan? Que las que están más lejos se alejan más rápido. Bueno, pues aquí pensemos en una galaxia. Nosotros estamos como observadores en la galaxia roja. La galaxia verde de inicio está a 1 millón de años luz y la azul a 2 millones de años luz. Si el universo duplica su tamaño, pues esta ahora queda a 2 millones de años luz y esta queda a 4. O sea que esta se tuvo que mover 1 millón y esta 2 millones. Pero las dos lo hicieron en el mismo tiempo. Lo que nos dice la ecuación de la física, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si el tiempo fue la misma para las dos galaxias, pero la distancia que se separó esta fue el doble, pues la velocidad con la que se está separando, pues es el doble. Y eso es lo que estamos observando, ¿no? Entonces, este modelo de que el universo se está expandiendo, checa justamente con que las galaxias que están más lejos sean las que más rápido se mueven. Ahora, mucho ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que las galaxias por sí mismas se están moviendo. Las galaxias, digo, a pesar de que como la Vía Láctea tiene un movimiento, pero en términos cosmológicos, lo que hace que veamos que las galaxias se alejan es que el espacio-tiempo es el que se está expandiendo y en consecuencia las galaxias se mueven con el espacio-tiempo. Bueno, ¿qué otra prueba tenemos? Pues resulta que cuando observamos los cuerpos más lejanos y analizamos mediante su espectro la composición que tienen, pues resulta que va de acuerdo a esta teoría que habíamos planteado, o que se planteó de acuerdo al Big Bang. Las galaxias más viejas que nosotros podemos ver, que a final de cuentas más lejanas, que representan las primeras galaxias que se formaron, pues en realidad prácticamente solo tienen hidrógeno, helio, y si tienen algún otro elemento, es ese poquito de hielo, de litio, perdón. A diferencia, por ejemplo, ya de nuestra Vía Láctea, que ha estado evolucionando con este reciclaje de material que tienen las estrellas al morir, que ya además de hidrógeno y helio, pues tienen carbón, tienen oxígeno, tienen fierro, tienen prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, ahí está el asunto de la evolución. Y una de las pruebas más contundentes de la teoría del Big Bang es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. ¿Se acuerdan que decíamos que acá los fotones que se emiten no tienen la oportunidad de viajar porque en cuanto se emiten prácticamente chocan y son absorbidos por las partículas? Pero conforme el universo fue creciendo y se fue haciendo menos denso, los fotones pudieron empezar a viajar más, dijimos, se hizo transparente el universo, y esa radiación, cuando nosotros vemos hacia atrás, ya la podríamos detectar. Entonces, esto se planteó como una suposición y se empezó a buscar esa radiación. Se le llama la radiación cósmica de fondo. Y la predicción lo que decía, bueno, si se está generando esa radiación cuando el universo era muy joven y muy caliente, pues esos fotones tendrían que ser muy energéticos, rayos gamma o rayos X. Pero por el corrimiento al rojo del universo como un todo, que a eso se le llama el corrimiento al rojo cosmológico, pues las ondas que nosotros detectamos acá, en el presente, tendrían que estar ya en la longitud de onda de las microondas. Entonces se empezaron a planear telescopios y experimentos para detectar esta radiación, que era una predicción teórica, cuando a la par, por ahí, un par de ingenieros llamados Penzias y Wilson, que trabajaban en los laboratorios Bell, en nada que ver con astronomía, sino en comunicaciones, pues en su antena empezaron a detectar una señal que curiosamente venía de todos lados. Entonces hicieron todas las pruebas para tratar de quitársela, porque para ellos era ruido, y no lo lograron. Como más o menos por ahí se estaba buscando esta señal, pues obviamente se pusieron en contacto y dijeron, mira, pues muy probablemente eso es lo que están buscando los cosmólogos. Cuando hicieron el mapa de esa señal,
Bueno, aquí les pongo como referencia un mapa de la Tierra para decir que cuando nosotros tenemos algo que para nosotros, por ejemplo, la Tierra es esférico, pues lo ponemos en un mapa con una cierta proyección. Entonces aquí lo mismo. Esto no es la Tierra, esto que vemos aquí blanquito es el plano de nuestra galaxia. Y todos estos puntos de acá nos indican en todas las direcciones hacia donde podemos ver desde nuestro punto de observación. Entonces lo que encontramos que esa señal que está aquí simplemente puesta con cualquier color, el color verde, pues está en todas las direcciones y prácticamente es igual. ¿Esto a qué nos recuerda? Pues a este principio cosmológico de que el universo es homogéneo e isotrópico, porque no importa para dónde volteemos, esa radiación la estamos detectando. E isotrópico también, bueno, más bien homogéneo en el sentido de que esto está muy plano. No es que aquí se ve de un color, acá de otro color y acá de otro color y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que las cosas iban checando muy bien. Bueno, para confirmar justamente esa señal, y como el problema que tenemos aquí en la superficie de la Tierra es que las ondas de microondas y de radio las usamos para comunicación, pues no había toda la confianza de que realmente esa radiación viniera del universo. Podría ser radiación local. Entonces lo que hicieron fue poner telescopios espaciales para asegurarnos de que lo que estábamos detectando viniera de fuera. Entonces se lanzó esta sonda llamada COBE, por las siglas de Cosmic Background Explorer, que trabajó del año 89 al 93 del siglo pasado. Cuando digo siglo pasado me siento viejísima. Pero bueno, aquí sucedió algo interesante, porque justamente esta radiación que estamos detectando, acuérdense, viene o es una reliquia de las primeras etapas del universo. Entonces, de acuerdo a las condiciones que nos daba la predicción de cómo tenía que ser esa radiación, pues lo que se dijo es que tenía que ser un cuerpo que estuviera emitiendo a 2.7 grados de temperatura por el corrimiento al rojo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando platicamos de la temperatura de las estrellas? Dijimos que respecto de la longitud de onda y la intensidad, las estrellas tienen un pico y eso está relacionado con el color y con la temperatura. Entonces, aunque el universo como todo no es una estrella, pues es un cuerpo que está emitiendo radiación o calor y por lo tanto se le puede hacer este análisis y asignarle una temperatura en una particular longitud de onda. Entonces la predicción es que era un cuerpo a una temperatura de 2.7 grados Kelvin. Y cuando hicieron las mediciones, coincidieron muy bien con las predicciones. Eso es algo increíble, bueno, sí se puede creer, más bien es algo inusual en el sentido de cuando nosotros hacemos una predicción y después hacemos el experimento, tenemos errores experimentales y usualmente los puntos nos quedan así, siguiendo la tendencia esperada, pero fuera de la predicción, de la curva de predicción. Aquí, la sintonía del observado con la predicción era así sorprendente. Entonces dijeron, bueno, o sea, si no es esto, pues está complicado de explicar por qué entonces se da esto también, ¿no? Y además, lo que encontraron también es que ya cuando lo vieron con más detalle, no todo estaba muy parejo en términos de esta homogeneidad, sino que había zonas donde la temperatura era un poquitito más alta que en otras zonas. Y todavía lanzaron otro satélite con la misma intención de analizar esta radiación cósmica de fondo. Eso se llamó la sonda WMAP. Y esa trabajó del año 2001 al 2010, ya de este siglo. Y entonces nuevamente se dieron cuenta de que no todo era parejo, que había unas pequeñas diferencias de temperatura. Pero esas diferencias, aquí ven la escala de colores de temperatura, son del orden de milésimas de grado. O sea, diferencias muy chiquititas. Cierto, ahorita que tenemos tormenta eléctrica, les quiero advertir que si de pronto se me va la luz, pues me voy a desconectar, voy a hacer todo lo que se pueda por regresar, pero si no regreso, les pido una disculpa. Pero estas son situaciones contra las que no podemos ir más allá. Bueno, entonces les decía,
Lo que sabemos ahora, de acuerdo a la teoría del Big Bang, es que estas anisotropías o estas pequeñas diferencias de temperatura fueron muy importantes porque fue lo que permitió la formación de estructura. Si todo hubiera sido plano y parejo, no se hubieran podido formar las galaxias, las estrellas y todo el material. Gracias a estas anisotropías es que tenemos la formación de las galaxias. ¿Recuerdan que en la última sesión al final les puse esta representación de cómo se encuentran los cúmulos de galaxias? Que les decía es como si fuera una especie de esponja, donde hay filamentos y huecos. Pues eso es justamente lo que marcaron estas anisotropías. Ahí se pudieron condensar los grumos de materia que fueron los gérmenes de galaxia. Y eso es lo que dio lugar a la estructura que tenemos aquí en el universo. Bueno, a ver, por ahí alguien pregunta sobre 200 microkelvin. Esto lo que quiere decir es que respecto del valor central, que sería el verde de 2.7, para acá sería 2.7 más 200 microkelvin. Y del valor central 2.7 para acá, o sea, este sería como una barra de error, más menos. Bueno, eso nada más porque alguien lo preguntó y es importante por ahí resolverlo, que se entienda bien. Entonces, esas son las pruebas que se tienen para esta teoría del Big Bang. Pero, por supuesto, no es una teoría que resuelva todo lo que nosotros podemos observar. También tiene sus problemas. ¿Cuáles serían esos problemas? Pues uno de ellos, que tiene que ver justamente con esta imagen, se le llama el problema del horizonte. ¿Por qué? Porque para tener tanta, digamos, homogeneidad en el universo, pues eso quiere decir que en algún momento todas las partes del universo estuvieron conectadas entre sí como para compartir la información. Porque si no, una parte hubiera evolucionado por su cuenta y cada parte por su cuenta y tener características diferentes. Y entonces ahí perderíamos esto del principio cosmológico que dice que es homogéneo. El problema es que cuando sabemos la distancia que hay desde una parte del universo hasta el otro y la edad que tiene actualmente el universo, porque lo que nos dice la teoría del Big Bang es que este evento que conocemos como la gran explosión sucedió hace 13.600 millones de años. Entonces, con esa edad, dos puntos extremos del universo no hubieran podido tener la opción de estar en contacto para entonces compartir la información. Lo digo en una manera coloquial, pero de alguna manera coexistir y ser parte de un mismo sistema, ¿no? Como para tener todas las mismas propiedades. Entonces, eso es un problema. Ahora, lo que se ha planteado para salvar un poquito esto que se llama el problema del horizonte, es que efectivamente en las primeras edades del universo todo estuvo en contacto con todo y muy rápido fue que creció el universo. O sea que a partir del Big Bang, en las primeras etapas, tuvo un crecimiento rapidísimo, muy, muy rápido. Y después disminuyó esa velocidad o esa tasa de expansión del universo. Esa primera etapa del universo donde creció muy rápido se le llama la inflación. Ahora, recuerden que todos estos diagramas que nosotros representamos, esto del universo, pues son meramente representaciones para que nuestro cerebro, que está acostumbrado a trabajar en 3 dimensiones, lo pueda entender. Aquí no estamos queriendo decir que el universo sea geométricamente así como un embudo, ¿no? Sino que lo que estamos queriendo decir nada más es que en algún momento tuvo un tamaño, creció muy rápido y después esa velocidad de crecimiento fue disminuyendo comparado con lo que tenemos o con lo que teníamos en aquel entonces. Entonces, la inflación de alguna manera resuelve ese problema, pero ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que generó ese crecimiento rápido y que después ya no fuera con la misma velocidad de crecimiento? Entonces, pues no hay una respuesta muy, muy evidente y los cosmólogos pues siguen trabajando en ello para poder darnos más explicaciones. Otro problema que se le conoce a esta teoría es el que se llama el problema de la planitud. Y otra vez, no quiere decir que si el universo es una esfera o si es un plano o si es algo como lo que sería una silla de montar. Son maneras que tenemos para representar
condiciones geométricas que podrían darse, ¿no? Entonces, en términos de geometría, podríamos tener una geometría cerrada, una geometría abierta o una geometría plana. De acuerdo a las mediciones que se hacen de toda la masa que habría contenida en el universo, pareciera que nosotros vivimos en un universo plano. Insisto, no quiere decir que la forma de nuestro universo sea así, un plano. Simplemente en términos de comportamientos geométricos, ¿no? Por ejemplo, la gran diferencia entre un triángulo que pintamos sobre la superficie de una esfera a un triángulo que pintamos en un plano es que nosotros sabemos que aquí la suma de los ángulos internos son 180 y acá ya no son 180. Entonces son diferentes propiedades geométricas. A eso nos referimos. Entonces les decía que lo que sabemos es que parece que las observaciones parecen apuntar a que vivimos en un universo con geometría plana. El problema es que las condiciones para tener una geometría plana son así como muy, muy específicas. Cualquier parámetro que se mueva un poquito del valor que tendría que tenerse, nos harían perder esta geometría. Entonces, como que parece un poco extraño que condiciones tan específicas se tengan para nuestro universo. O sea, en cualquier momento alguno de esos parámetros pudo haber cambiado y entonces más bien apuntaría o por probabilidad esperaríamos tener otro tipo de geometría. Este asunto a veces nos lleva hasta cuestiones que tienen que ver con filosofía en términos que algunos mencionan que, bueno, pues lo que pasa es que el universo fue hecho así como con un cierto diseño y además un diseño inteligente y que por eso tiene esas cantidades específicas y particulares, ¿no? Entonces, bueno, pues les digo, eso parte es de la ciencia, parte es de otras disciplinas, pero bueno, al final todo está ahí. Y el último de los problemas, de los grandes problemas que tiene la teoría del Big Bang, es esto que se llama los monopolos magnéticos. Ustedes conocen muy bien los imanes, jugamos con ellos, a juntarlos, si los ponemos polo con polo, polos opuestos, si se atraen o no se atraen. Entonces lo que sabemos es que tienen un polo norte y un polo sur, pero no podemos separar los dos polos. Cuando nosotros, por ejemplo, rompemos el imán, no es que de este lado que teníamos el polo sur se quede solito el polo sur, se regeneran y tienen sus dos polos. Entonces terminamos con dos polos, con dos imanes, pero cada uno con sus dos polos. O sea, monopolo magnético nos referimos a poder separar los polos de los imanes. Algo que sí podemos hacer con las cargas eléctricas. Podemos separar las cargas negativas y las cargas positivas. No lo podemos hacer con los imanes. Lo que nos dice la teoría del Big Bang es que, de acuerdo a la física, estos monopolos debieron haber existido como partículas en las primeras edades del universo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no los estamos viendo actualmente? Entonces, por ahí hay algunos indicios que dicen que muy probablemente las 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo, que son la gravedad y el electromagnetismo, que son las que percibimos, digamos, y las otras 2 fuerzas que se llaman débil y fuerte, que son las que se encargan de mantener a las partículas que están en el núcleo de los átomos ahí unidas para tener la estabilidad de las partículas. Bueno, pues que probablemente al inicio estas partículas eran una sola fuerza o estaban unidas y después algo pasó, se rompió. Los físicos dicen, se rompió la simetría y entonces se separaron. Entonces todo eso hay que explicarlo por qué, ¿no? No nada más basta con decir algo pasó, sino también hay que decir por qué pasó. El problema o la teoría del Big Bang nos explica mucho de lo que observamos, pero también tiene sus problemas, y eso es importante de decirlo. Entonces, todo va a depender principalmente de 2 parámetros fundamentales que nosotros medimos en el universo. Uno que es la densidad, o sea, cuánta masa hay en total en el universo y el tamaño que tiene. Y otro es el ritmo de expansión, con qué velocidad está creciendo. Entonces, por eso también ese interés de tener cada vez telescopios más grandes, porque como decíamos, entre más grande es el telescopio,
más lejos vamos a ver y más vamos a ir atrás en la historia del universo para poder entender e ir llenando esos huecos que tenemos. Entonces, ¿cuál puede ser en este sentido el futuro del universo? Bueno, pues si estamos diciendo que empezamos con un Big Bang, con una especie de singularidad, y que a partir de ahí está creciendo el universo, pues una primera opción que se puede plantear es que esa expansión se frene. Y entonces ahora empieza un colapso del universo. Y entonces eso nos llevaría nuevamente a una singularidad que algunos le llaman la gran implosión o un Big Crunch, en contrario con el Big Bang. Ahora, ¿qué frenaría esta expansión? Pues tendría que ser la gravedad en términos de la masa total del universo. Lo que nos dicen los cosmólogos es que la masa del universo no nos va a alcanzar para eso. Bueno, no le va